El mundo está lleno de personas débiles. Nosotros simplemente tomamos lo que queremos. Bienvenidos a Memorias del Asesino, donde exploramos las mentes más oscuras y los crímenes más impactantes de la historia. Aquí descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. En 1985, lo que parecía ser un simple caso de hurto en una ferretería de California, llevó a la policía a descubrir una historia de terror inimaginable. Una cabaña en el bosque se convirtió en la escena de uno de los crímenes más atroces de la historia moderna. Hoy exploraremos el caso de Leonard Lake y Charles Eng, dos hombres que llevaron su sadismo a niveles inimaginables y que dejaron una marca imborrable en la historia del crimen. Leonard Lake nació en 1945 y desde joven mostró una fascinación perturbadora por el control y la supervivencia extrema. Creció en una familia disfuncional y tras enlistarse en los Marines, su comportamiento se volvió aún más errático. Sus fantasías sobre secuestrar mujeres y convertirlas en esclavas sexuales fueron documentadas en diarios privados y grabaciones caseras. Desde que tengo memoria, siempre me ha obsesionado el control y la supervivencia. La disciplina de los Marines solo alimentó mis impulsos. Pero mis verdaderos deseos, esos los guardé en diarios y grabaciones que nadie debía ver. Charles, nacido en Hong Kong en 1960, tuvo una infancia marcada por la disciplina extrema. Desde joven mostró comportamientos violentos y un desprecio por la vida ajena. Tras mudarse a Estados Unidos, se unió a los Marines, pero fue dado de baja por robo de armas. Nací en un mundo donde la disciplina lo era todo. Desde joven supe que las reglas eran para romperse. Sí. Cuando llegué a Estados Unidos y me uní a los Marines, no tardé en darme cuenta de que las armas y el poder eran lo único que realmente importaba. El destino los juntó en la década de 1980, y lo que comenzó como una amistad basada en el odio hacia la sociedad se convirtió en una alianza criminal aterradora. Leonard Lake y Charles Eng se conocieron a través de un anuncio personal que Lake puso en una revista de aficionados a juegos de guerra. Lake buscaba más víctimas, y cuando conoció a Eng, se dio cuenta de que había encontrado a alguien con sus mismas inquietudes sádicas. Publiqué un anuncio en una revista de guerra, buscando a alguien con una misma visión del mundo. Cuando conocí a Charles, supe de inmediato que compartíamos algo más de interés. Un interés por la supervivencia. Compartíamos el deseo de tener el control absoluto sobre la vida y la muerte. Lake y Eng llevaron a cabo un plan macabro en una cabaña en Wilseyville, California. Secuestraban a familias enteras, atacaban a los hombres y niños, y sometían a las mujeres a torturas inimaginables antes de acabar con sus vidas. Esa cabaña no solo era un refugio, no, era nuestro reino. Ahí Charles y yo ejecutamos nuestro plan sin remordimientos. Los hombres, los niños, no eran obstáculos. Las mujeres, solo un medio para satisfacer nuestros más oscuros deseos. Todo en ese lugar estaba bajo nuestro control. El método de captura era calculado. Engatusaban a sus víctimas con falsas ofertas de trabajo o ventas de automóviles. Una vez en la cabaña, las víctimas eran encadenadas y sometidas a un terror inimaginable.
Era una cuestión de estrategia. Un anuncio, una oferta tentadora y ellos venían por su propia voluntad. Una vez dentro de la cabaña, las cadenas y el miedo hacían el resto. En ese momento ya no eran personas. Se convertían en nuestras víctimas. Eran nuestras. Su forma de operar incluía lo siguiente: secuestro. Lake y Eng secuestraban hombres, mujeres y niños. Tortura y esclavitud sexual. Mantenían a las mujeres como esclavas sexuales. Las violaban y torturaban antes de asesinarlas. Asesinato. Asesinaban a los hombres y a los niños inmediatamente, mientras que a las mujeres las torturaban durante días antes de quitarles la vida. Filmación de los crímenes. Lake y Eng filmaban sus crímenes, grabando escenas de tortura, violación y asesinato. Búnker. Construyeron un búnker de hormigón con una cámara de tortura insonorizada, equipada con un cristal de visión unidireccional. Creencias. Lake y Eng creían que se avecinaba una guerra nuclear que destruiría el mundo. En su búnker, planeaban refugiarse y repoblar la tierra con esclavas sexuales. Pero su racha criminal terminó abruptamente cuando Charles Eng fue sorprendido robando en una ferretería. Su arresto llevó a la policía hasta la cabaña, donde lo que encontraron fue indescriptible. Todo iba según lo planeado, hasta que Charles cometió un error estúpido. Un simple robo en una ferretería. ¡Ah, qué idiota! Y de repente, la policía estaba en nuestra puerta. No podían imaginar lo que iban a encontrar en la cabaña. No, nadie podía. La captura de Leonard Lake y Charles Eng se produjo a raíz de un incidente menor en una ferretería. Charles robó un tornillo de banco de una ferretería en South San Francisco. La huida y detención. Un empleado de la tienda vio a Eng robar el artículo, lo que llevó a la intervención de la policía. Ng huyó, pero Lake, quien lo acompañaba, fue arrestado. Lake se identificó con el nombre de un hombre desaparecido, lo que levantó sospechas. Al registrar su coche, la policía encontró un arma con silenciador que pertenecía a otro hombre también desaparecido. Al registrar la propiedad de Lake, donde encontraron una fosa común con 20 kilos de huesos y cenizas humanas de al menos 12 personas, cintas de video con violaciones y torturas reales, documentos de identificación y tarjetas de crédito de varias personas desaparecidas, diarios personales que mencionaban los objetos y una mazmorra repleta de objetos destinados a toda clase de vejaciones. Ante la evidencia encontrada, Lake aprovechó un descuido durante el registro, escondió varias pastillas de cianuro entre su ropa y, al llegar a prisión, se las tomó, muriendo sin ser juzgado. Ng huyó a Canadá, pero fue arrestado por robo y posesión ilegal de armas. Tras una larga disputa entre Canadá y Estados Unidos, Ng fue extraditado a California. En 1999, fue declarado culpable de 11 asesinatos y sentenciado a muerte. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín en California. Pensé que mi santuario en ese lugar permanecería oculto para siempre. Pero cuando la policía lo registró, encontraron todo: las fosas, las armas, las grabaciones y mis diarios, donde cada pensamiento, cada justificación estaba escrito con precisión. Ya no había vuelta atrás.
Lake era un narcisista con delirios de grandeza y un deseo enfermizo de control. Se inspiraba en novelas de supervivencia y creía en la creación de un harén de esclavas sexuales. Su mente distorsionada justificaba el sufrimiento de otros como un derecho propio. Era meticuloso, organizado y completamente indiferente al dolor ajeno. El control lo es todo. Siempre supe que estaba destinado a algo más grande. A crear mi propio mundo, mis propias reglas. La sociedad impone límites, pero yo no los acepto. No. Un hombre fuerte toma lo que quiere, y yo solo tomé lo que siempre supe que era mío. Eng, por otro lado, era un psicópata impulsivo, con un placer sádico por la tortura. A diferencia de Lake, Eng no necesitaba justificación alguna para sus crímenes, simplemente disfrutaba del caos y la violencia. Su falta de empatía y su obsesión con la dominación lo convertían en un ejecutor despiadado. Juntos formaban una combinación letal. Lake era el cerebro, el estratega con planes retorcidos, mientras que Eng era la mano ejecutora, quien se deleitaba con el sufrimiento de sus víctimas. Esta simbiosis criminal los llevó a actuar sin remordimientos ni miedo a las consecuencias. Yo pensaba, planeaba, daba órdenes. Charles solo se aseguraba de que todo se llevara a cabo. No había remordimientos, no había dudas. Éramos un equipo perfecto, una fuerza imparable, hasta que todo se vino abajo. En 1999, Charles Eng fue condenado a muerte tras un largo y costoso juicio. Actualmente permanece en el corredor de la muerte en California. Pasaron años, juicios interminables, millones gastados en abogados. Pero al final, el veredicto fue el mismo: muerte. Ahora espero en una celda contando los días. Aunque la verdad es que nunca me ha importado el final. No. Solo importa lo que yo hice. El caso dejó profundas cicatrices en la sociedad y expuso la ineficiencia del sistema judicial para extraditar y procesar criminales de esta magnitud. Lo que hicimos en esa cabaña no se puede borrar. No importa cuántos años pasen. La muerte es solo un cambio de lugar, un descanso forzado. Pero las huellas que dejamos, esas perduran. Y yo, en algún rincón oscuro de este lugar, sigo siendo el mismo. Este caso plantea preguntas inquietantes. ¿Se pudo haber detectado a tiempo el peligro que representaban? ¿Cómo es posible que dos individuos con mentes tan perturbadas se encuentren y refuercen sus instintos criminales? ¿Tú qué opinas sobre la sentencia final de Charles Eng? Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que sus crímenes pudieron haberse prevenido? ¿Qué opinas de su perfil psicológico? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Si te interesa más contenido de este tipo, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales para más contenido.